Buenas noches nuevamente para todos y cada uno de ustedes, un abrazo desde el corazón. Hoy vamos a mirar un tema nuevo, queremos que aprendamos sobre qué es la fidelidad como ley, ¿no? Entonces hay una pregunta que nos hacemos a diario, yo me la he hecho y pues se la traslado a ustedes como todos los televidentes, todos los que están aquí pues hoy viendo este nuevo programa. ¿El ser humano es fiel? Si nos hacemos esa pregunta realmente tenemos que empezar a dimensionar qué es la fidelidad. Y si el ser humano en este momento está siendo fiel, pero ¿a qué está siendo fiel el ser humano? Entonces vamos a ir viendo paso a paso qué es la fidelidad y si realmente el ser humano es fiel. Fidelidad, segunda ley del Santo Espíritu. Y aquí vamos a ver unas definiciones donde vamos a ir adentrándonos y a conociendo conceptos o pistas de qué realmente sería la fidelidad. La palabra fidelidad viene del latín fidelitas y significa cualidad relativa a la lealtad o a la fe, servir a un Dios. Ser fiel o fidelidad es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos, tener fe y ser personas confiables y responsables. Persona fiel mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. Entonces aquí ya nos van dando unas claridades de cuando una persona es fiel. Y la fidelidad tenemos que tenerlo en cuenta de que es algo que es desde nuestro origen. Pero entonces vamos a adentrarnos y vamos a mirar realmente la fidelidad en esta charla. Tenemos que verlo y lo vamos a conocer con ejemplos muy sencillos, con ejemplos que nos brinda la naturaleza. La naturaleza, el universo, las galaxias nos entregan y nos dan a conocer y a comprender realmente qué es la fidelidad. Porque esa fidelidad es la segunda ley del Santo Espíritu. Pero si nos vamos ahora acá a la parte terrenal, nosotros como seres humanos hemos distorsionado la palabra fidelidad. Entonces, en el programa de hoy, en la charla de hoy, queremos es que nos adentremos realmente a conocer el significado o parte del significado de la fidelidad como ley del Santo Espíritu y que está abarcada en todo lo que es la naturaleza, los sistemas solares, en las aves, en la congruencia que hay entre el sol y la tierra, entre el árbol y el pajarito. Entonces poco a poco vamos a ir conociendo. Acá nos dice que la persona fiel mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distancias, y las distintas circunstancias. ¿A qué nos lleva esto? Que nosotros no podemos ser fieles por momentos, no podemos ser yo soy fiel hoy, mañana no. La fidelidad tiene que ver mucho con la congruencia y con la verdad. Cuando somos congruentes es cuando lo que estamos diciendo, pensando y obrando va dentro de una misma línea. No se interrumpe y no es por estado, sino que es siempre en una línea. Entonces aquí vamos a ver un concepto como lo básico para adentrarnos pues en el tema. Dice la fidelidad. La fidelidad en el ámbito social es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Entonces aquí si lo vemos en la sociedad, si lo vemos allá en el mundo, en el exterior, en la parte laboral, por decirlo así, es cuando nosotros damos una palabra y somos fieles cuando cumplimos a esa palabra. Esa es la fidelidad del concepto de acá de este mundo, del plano terrenal, por decirlo de ese modo. Pero realmente la fidelidad tiene que ver con algo interno también, con algo externo, pero nosotros tenemos que llevar un cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De una verdad. Y esa verdad la vamos a ir descubriendo hoy en esta charla paso a paso. ¿Por qué? Porque la fidelidad siempre va de la mano con la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es descubrir quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Porque cuando yo ya conozco eso, es como la palabra dada que yo he entregado o que me han dado y yo empiezo a serle fiel y leal a eso, a ese compromiso, a ese designio, a eso a lo que nosotros estamos llamados. La fidelidad, lealtad. La fidelidad es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. El amor y la lealtad se demuestran con acciones y no con palabras. Tener el corazón tranquilo. Una persona fiel es cuando una persona está relajada, cuando tiene, como se dice, su conciencia tranquila, porque cuando hay un corazón que está perturbado, que está angustiado, que tiene rabia, enojo, que no está en paz, esa persona no puede ser fiel, porque sabe que hay, por decirlo de cierto modo, como un pecado, como una angustia, como algo que su corazón le determina que está siendo incongruente. Entonces una persona que tiene un corazón tranquilo
se puede determinar una persona que es fiel a su propósito. Aquí vamos a ver la fidelidad y la lealtad. Estas dos van de la mano. No puede existir una sin la otra. Y sin el respeto, la confianza, el amor y la sinceridad y la verdad. Ser fiel significa ser consecuente con la verdad, con sus principios y valores, consigo mismo y con los demás. Volvemos a tocar ese punto. Una persona fiel es fiel en lo poco, en lo mínimo. Cuando esa persona cumple, es leal con compromisos, con la palabra dada, con sus acciones, con toda su vida, eso está demostrando que esa persona está cumpliendo con una ley de fidelidad aquí en este plano terrenal, aquí en el planeta. Pero la fidelidad tiene que ver algo y viene desde algo más profundo. La fidelidad viene desde el Padre Eterno, viene desde la preexistencia. Y nos lo demuestra toda. La fidelidad nos lo demuestra toda la naturaleza. La naturaleza no cambia porque sí, por lo menos lo vamos a ver más adelante. El sol siempre nos estará dando vida y el de ahí no va a cambiar. Vamos a verlo más adelante. Como ya estamos viendo parte de la fidelidad, entonces pues veamos la otra parte. La otra parte es la infidelidad. La pregunta que está al principio del tema es, ¿el ser humano es fiel? ¿Pero fiel a qué? ¿A qué ha sido el ser humano en estos momentos? ¿A qué está siendo fiel el ser humano? Entonces nos haríamos otra pregunta. Si el ser humano no ha conocido qué es la fidelidad, ¿no será que está siendo fiel a una falsa imagen? Miremos a ver. Infidelidad es la ruptura de una promesa, un abuso o un mal uso de la confianza que se ha depositado, el mal uso de los 4 elementos. Cuando me traiciono yo misma, cuando no soy congruente. Entonces miremos aquí por qué el ser humano no está siendo fiel, pero no está siendo fiel ¿a qué? A sus principios. Pero no ha sido fiel a esos principios, ¿por qué? Porque los desconocía, porque estaba haciéndole fiel supuestamente a una imagen falsa, a una estatua que fue impuesta en nuestro pensamiento, que fue implantada aquí en el planeta Tierra para que adoráramos una falsa imagen. Entonces el ser humano desde su raíz es fiel al Padre Eterno, fiel a la naturaleza, fiel a la vida, fiel a todo su entorno. Pero debido a esa falsa imagen, a esa estatua que se nos fue impuesta aquí, el hombre ha estado pecando, por decirlo de esa forma. Entonces vamos a mirar el proceso que debemos de hacer para empezar a recuperar esa fidelidad. Y no esa fidelidad con la pareja, con mi pareja que me tocó en esta encarnación. Obvio, debo ser fiel con ella, por principios, por lealtad. Pero tenemos que ver que la fidelidad va más allá de una relación de pareja. Entonces miremos aquí nos dice el mal uso de los 4 elementos. Los 4 elementos están allá afuera, en el entorno, en el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra. Pero como es afuera, es adentro. Adentro también tenemos esos 4 elementos. ¿No será que nosotros por una falsa imagen también estamos destruyendo y no estamos siendo fiel a nuestra sangre? ¿Será que la estamos contaminando? ¿Qué estamos inhalando? ¿Aire limpio, aire puro? ¿Cómo estamos tratando este cuerpo? Miremos, por eso estamos diciendo en esta lámina que el ser humano ha sido infiel por esa falsa imagen, pero vamos desde ahora a empezar a recobrar esa identidad y a recuperar esa fidelidad con uno mismo, con el corazón de cada uno de nosotros y a volver a reconectarnos con esa esencia, con ese Padre Creador. Entonces, como venimos diciendo, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un proceso, porque todo no es de un abrir y cerrar de ojos. Hay procesos que se hacen así, pero entonces para empezar a recobrar esa fidelidad, tengo que empezar a aplicar una herramienta muy valiosa, que es el perdón. Entonces miremos qué es el perdón. Es la comprensión sobre las incapacidades de otros. Es un escudo protector que repele el veneno emocional que generamos al tener rechazo por otros. Es vencerse a sí mismo, porque solo venciéndose se gana la batalla. Es el inicio y el camino de la fidelidad, el saber servir a la humanidad y a la matria. Entonces aquí nos entregan unas claves, ¿no? El perdón, como un valor, como una ley, como un don. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? A comprender a los demás, a comprendernos nosotros mismos, pero también a comprender al hermano. Porque si no hacemos eso, estamos en nada, porque Jesús vino y nos mandó una ley, que más adelante la vamos a ver, amados los unos a los otros. De ahí
lo demás se dará por añadidura. Pero entonces tenemos que tener esa comprensión hacia las incapacidades de los otros. Y también nos dice aquí que es un escudo que repele, es un escudo protector que repele el veneno emocional que generamos al tener rechazo por otros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a rechazar a los demás por X, Y circunstancia o motivo, si los rechazamos, empezamos a generar un veneno hacia nosotros. Nosotros mismos nos enfermamos, nos aliviamos, nosotros mismos estamos en una vibración alta o en una vibración baja. Entonces todo depende de cada uno de nosotros. Y aquí nos lo dicen clarito. El perdón es el inicio y el camino de la fidelidad. Entonces empecemos a perdonar. Si empezamos a perdonarnos cada uno de nosotros y empezamos a perdonar al hermano, al entorno, en la familia, empecemos en ese proceso y verá cómo las cosas se van dando. Y así mismo empezamos a ayudar, a servir a toda la humanidad. Entonces aquí vemos que la fidelidad tiene mucho que ver con estas cualidades: ser paciente, servicial, sin envidia, el ser fiel a los más sagrados principios humanos, que no se aparentan ni se hacen importantes. ¿Quién es? No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira, porque olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra por algo injusto y siempre le agrada la verdad. Lo habíamos tocado ahora rato, pero entonces aquí vuelve y nos lo recalca. Dice que le agrada la verdad. Entonces la fidelidad va de la mano con la verdad también. Entonces, ¿cuál será esa verdad? Esa verdad no será el hombre, esa verdad no seremos cada uno de nosotros que allá en el mundo, en el exterior, no nos lo han querido contar, no nos lo han querido decir, o siempre nos han mostrado unas verdades hipotéticas, pero nunca nos han dicho que toda la verdad del universo está dentro de cada uno de ustedes, de cada ser humano, dentro del corazón. Ahí está la verdad. Entonces aquí miramos y nos complementa también y dice: la fidelidad disculpa y comprende. Ya venimos en un proceso de que tenemos que empezar a perdonarnos y a perdonar, a disculpar y a comprender. Crea y espera. Es decir, que la fidelidad tiene que ver con eso también. Es una ley de crear circunstancias, crear situaciones. Y espera, es paciente, como lo veíamos en la lámina anterior. Por este principio, que es una ley universal, el universo existe. Como el sol es fiel dando vida al planeta y sus habitantes, quienes no son fieles a la vida que él les da. ¿Cómo así? El sol es el que nos regala la vida, porque si el planeta o la tierra no tuviera esa energía, ese poder, ese calor, esa fuerza que nos genera el sol, estaría frío, estaría congelado, entonces no habría vida. Entonces, pero aquí, como estamos hablando de la fidelidad, tenemos que relacionarlo, es que nosotros a veces renegamos del sol, que mucho calor, que mire que no llueve, que lo uno y que lo otro, inclusive hay teorías de que quieren tapar el sol, bueno, muchas cosas, pero realmente el sol es fiel. Él sabe para qué nació, por qué se gestó, por qué está aquí. Él sabe que lo que debe dar es vida y recrear la vida. Entonces, él de ahí, porque nosotros reneguemos o porque nosotros no estemos de acuerdo con ciertas cosas, él no va a cambiar. Él es inmutable, él es fiel a su principio. El universo también es un ejemplo de la fidelidad. ¿Por qué? Miremos, aquí dice: se sustenta en la fidelidad del Padre Creador, del Supremo Innominado, del Sinfín, del que brotan las luces de la belleza, la justicia, la unión, la continuidad de la vida de las cosas, el pensamiento y su espíritu como memoria. Por la fidelidad del Padre se mueven las galaxias y la vida de las almas, y nace la dicha que da libertad, la hermandad, la solidaridad y la tolerancia. Este es el amor creador universal. Entonces el universo nos muestra la fidelidad. ¿De qué forma? De forma sencilla. Es que en la sencillez están las cosas valiosas. A veces nos ponemos a ver cosas como tan complicadas y realmente eso es lo que nos ha mostrado a veces una falsa imagen, como para que nosotros, el ser humano, no comprenda y se pierda de su camino. Pero en las cosas sencillas que nos las dice el corazón, que nos los dicta el corazón y que siempre esa verdad está ahí, es donde están las respuestas, porque las respuestas no están allá afuera, sino que están acá adentro. Entonces el universo nos muestra la fidelidad dentro de
cómo se gesta, cómo se forman las galaxias, los universos, los soles, todo eso, y hay un equilibrio. Y no, ellos no varían y ellos no piensan o dicen, no, porque me cayó mal, entonces yo voy a cambiar. No, ellos son fieles porque ellos tienen claridad de para qué y por qué están haciendo un proceso, para qué vinieron a este planeta. Y esa es la fidelidad que nosotros también tenemos que empezar a redescubrir, porque ya está dentro de nosotros. Nosotros somos luz, entonces tenemos que ser fieles a esa luz. Pero como lo decía en láminas anteriores, hubo una imagen o hay una imagen distorsionada, una imagen falsa, y por eso estamos creyendo y adorando situaciones y cosas que no son la verdad. Entonces vamos a descubrir poco a poco qué es la verdad. Miren esta imagen, dos pajaritos ahí con su hijo. ¿No será que esos pajaritos reflejan la fidelidad? Ellos saben para qué tienen que ir a hacer todos los días. Cantar, ir a traerle el alimento a su hijo. Ellos saben para qué nacieron, ellos conocen su propósito, porque a ellos no se les ha mostrado otra imagen, a ellos no se les ha desfigurado la imagen real. Entonces por eso ellos tienen esa claridad. Miremos aquí el amor creador. El amor creador está presente desde los más pequeños seres hasta los más poderosos sistemas universales, que en silencio permanece. Para permanecer no hay que hacer bulla. Si nosotros vemos en la falsa imagen, en esa estatua, siempre hay bulla para mostrar y mostrar y mostrar cosas que no son. Pero en las cosas sencillas, como lo vemos en esta imagen, o en la naturaleza, en un árbol, en un río, en los 4 elementos, ahí está la verdad. Y ellos están en silencio. Ellos no tienen que hacer bulla para que los oigan, para que los escuchen. Entonces, en esas cosas sencillas y poderosas encontramos la verdad. Estamos inmersos en esta ley y venimos de ella, del designio de todos nosotros, amados los unos a los otros. Esta es la ley y no hay una mayor que la del amor. ¿A qué nos llama? A que nos amemos, a que no nos dividamos con nosotros mismos primero, ni que no nos dividamos con el hermano, en el trabajo, en la universidad, en el sistema, en la sociedad, en la comunidad, sino que estemos siempre amados los unos a los otros, porque es muy fácil amar al que me cae bien, pero el trabajo es amar al que no me cae bien, porque ahí nos lleva a ejecutar ese don, que es el del perdón, ¿no? Que es comprender a los demás. Cuando empezamos a comprender a los demás, empezamos realmente ¿a qué? A amarlos. Entonces, continuando aquí dice, que es la ley suprema del Padre. El amor es la ley suprema del Padre y somos en él su creación. Y ya nos está diciendo que nosotros somos creación del Padre. Por eso está dentro de nosotros, de los que ya le sentimos con amor. Entonces el llamado de esta lámina es amar de una u otra forma, amar sinceramente, ¿no? No tener que fingir un amor por el otro, sino que realmente desde el corazón empecemos a amar, a sentir al hermano, a qué le duele, en qué puedo ayudarlo, porque si el Padre Eterno está dentro de nosotros y todos nosotros somos creación, tenemos que estar comunicados, unidos. Entonces aquí ya dice, pero si el amor está mezclado con los impulsos del instinto y el deseo, se llama pasión. Entonces aquí vemos en la primera frase que está en azul, es del amor creador, del amor del Padre, que es el amor que nosotros, con el cual fuimos creados y el que tenemos que empezar nuevamente a revivir. Pero la sociedad allá afuera, si se mezcla el amor con los instintos y el deseo, entonces ya no es amor, sino pasión. Para que no vamos a confundir esa parte. Tenemos que amar, pero amar desde el corazón y no desde las entrañas, como se dice, y no desde los instintos. Si aún está encerrado en sí mismo como semilla oscura que no quiere germinar, debemos citarlo egoísmo. Si todavía recorre los áridos caminos del celo y la posesión, se aprisiona y debemos nombrarlo apego. Pero si transmite afinidad, cariño y respeto, nosotros los hombres conciencia lo llamamos amistad. Si da libertad, tiene poder de renunciación. Y cuando se expande como un sol, da beneficio a los demás. Es divino y lo llamamos comprensión. Entonces aquí miremos que venimos hablando del amor creador, ¿no? Entonces de ese amor creador, que somos semillas, que somos parte de esa creación del Padre Eterno, tenemos que ser semillas limpias, semillas puras, semillas fieles a esa luz que el Padre nos entregó. ¿Dónde nos entregó esa luz? En el corazón. Entonces que siempre estemos apegados y que nuestro consultor
que nuestro Padre siempre nos dé las respuestas, pero desde el corazón. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que si nosotros amamos, no podemos pretender apegarnos a las personas ni a las cosas. Nosotros tenemos que amar, pero con un amor libertario. Y todas esas condiciones nos van dando, ¿qué? Nos van dando a que empiece a florecer dentro de nosotros lo que es la amistad, una amistad sincera, a renunciación. ¿Por qué la renunciación? Porque cuando yo amo realmente doy libertad. Y aquí nos dice, cuando se expande como un sol, da beneficio a los demás. Es divino y lo llamamos comprensión. Está haciendo un llamado ¿a qué? A que nos expandamos como soles. ¿El sol qué hace? El sol brilla, el sol da calor, el sol da amor, da vida y el sol comprende. ¿Comprende qué? Comprende a cada uno de los seres humanos, porque él sale para todos. Él no excluye a nadie, así renieguen o no renieguen de él, el sol siempre sale para todos y siempre está dando y generando vida. ¿Por qué? Por la claridad de propósito del sol, y ese mismo sol está dentro del corazón de cada uno de nosotros. El verbo hecho carne. En esta cita, Juan 1:1-5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en esta charla, pues en el tema de hoy que estamos hablando de la fidelidad como segunda ley del Santo Espíritu, traigo aquí una cita que habla sobre el verbo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que en el principio era el verbo, es decir, que si nosotros somos parte de esa creación del Padre Eterno, nosotros somos verbo y venimos desde el verbo, desde la luz. Y acá abajo nos dice que las tinieblas no prevalecen, no resplandecen y no prevalecen. ¿Por qué? Porque esas tinieblas es esa falsa imagen, esa falsa imagen, esa estatua a la cual nosotros, todos los seres humanos, por falta de conocimiento y por el engaño que se presentó, hemos estado adorando, le hemos estado siendo fiel a una falsa imagen, a una falsa verdad. Entonces la idea a partir de ahora es que empecemos a buscar, a indagar sobre realmente cuál es la verdad de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros contiene una verdad. Entonces miremos esta cita, este videito, donde vemos cómo se aplica literalmente la fidelidad, porque la fidelidad, como lo decíamos anteriormente, no es algo que sea cambiable, es algo que está y que es inmutable y que es para todo. Es una fidelidad ante la luz y se debe cumplir en su totalidad. Ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo, en quien mucho me recreo. Bueno, aquí el videito lo colocamos, ¿por qué? Porque yo creo que todos conocen esta parte del video, pero queremos es que comprendamos que la fidelidad es una ley tan poderosa que inclusive Jesús
que vino al planeta Tierra y fue bautizado por Juan, y Juan le dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que el mismo Jesús tan poderoso, el Hijo del Padre Eterno que vino aquí a la tierra para mostrarnos un camino y un proceso de perdonar, de amor, de resurrección, él se acoge a que Juan lo bautice. ¿El que está haciendo? Está siendo fiel. ¿Fiel a qué? A la ley y fiel a su propósito, fiel a las leyes universales, porque hay leyes que de aquí del planeta Tierra se hacen pero se violentan, pero tenemos que ser es fiel a las leyes universales. Aquí vemos otro ejemplo en el sol, como lo tocaba anteriormente. Aquí vamos a profundizar un poco. El sol. ¿Qué es el sol? Nos hemos hecho esa pregunta algún día. En el canal de nosotros, en Coricancha Centro de Investigaciones, hay una conferencia que habla sobre el sol, para que entremos e indaguemos más. ¿Cómo afecta a la Tierra y cuándo se apagará? Es decir, ¿a ustedes creen que el sol en algún día se apagará? ¿Y que cómo afecta el sol a la Tierra? Pues primero que todo miremos que ese sol somos cada uno de nosotros, que llevamos dentro del corazón, que lo encendemos cuando estamos obrando y trabajando para el Padre Eterno, y que lo apagamos cuando estamos siendo reprimidos, egoístas, cuando no somos sinceros, cuando tenemos rabia, cuando empezamos a albergar todo eso y generamos odio, estamos apagando ese sol. Pero ese sol es esa llama, esa llamita, esa luz que nos colocaron a cada uno de nosotros en el corazón para encender que todo este cuerpo, toda esta tierra, todo este universo. Si no existiera ese sol, ¿no será que esta tierra que represento yo, Angélica, como este cuerpo físico, se apagaría? Cuando mi corazón deje de dar vida, de respirar, me voy a morir, literalmente. Pero ¿qué pasa con esta tierra? Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos solamente este cuerpo. Nosotros somos memoria, nosotros somos espíritu. Entonces, ¿cuándo se apaga el sol? El sol nunca se apaga. El sol nunca se apaga porque el sol tiene fidelidad a sí mismo. El sol nos demuestra esa fidelidad cuando desde tanta distancia nos entrega esa energía para generar la vida. ¿Cómo hace ese proceso de las plantas, de la fotosíntesis? ¿Cómo hay esa fidelidad entre la planta, la semilla y el sol? ¿Cómo hay una fidelidad entre el árbol que permite que un pajarito genere y cree su nido para que pose y descanse el pajarito ahí? ¿Cómo hay tanta congruencia en la naturaleza y en el ser humano no? ¿No será que tenemos que volver a las cosas reales, a las cosas de la naturaleza? ¿No será que nosotros tenemos que volver a la verdad? Pero volver a la verdad es sencillo, empezar a despertar, a eliminar toda esa falsa imagen, todos esos conceptos que nos han entregado estos medios de desinformación. ¿Para qué? Y adentrarnos dentro del corazón para que realmente empecemos a descubrir dónde está ese sol, y que cada uno de nosotros somos soles y tenemos el deber y el derecho de recobrar esa identidad para alumbrar y para seguir siendo fieles, para empezar a descubrir esa fidelidad de cada ser humano de nosotros. ¿Será que ese sol se apagará? Ese sol se apaga dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser fieles, pero a esa ley universal, fieles a ese sol, a ese origen, porque ese sol es este pedacito de luz que cada uno de nosotros contiene dentro del corazón, y hemos sido infieles a ella, a esa ley creadora. ¿Por qué? Por estar adorando una falsa imagen. Entonces el sol es un poderoso centro de atención. Su luz da vida, calor y mantiene unido el sistema solar. Imagine que si el sol se apagara, pues se caería, habría un caos en las galaxias, en los sistemas solares, en todo. Ese sol no se apaga, y ese sol que está dentro de nosotros depende de cada uno de nosotros hacer ese trabajo para recobrarlo, para recuperarlo, para nuevamente que tengamos esa conexión con el Padre Eterno, con la Madre Bárbelo. La fidelidad que el sol nos da brilla para todos y todos los días. El sol nunca dejará de brillar, él siempre va a estar ahí. Aunque el ser humano, como lo decía anteriormente, reniegue a veces de él, pero nosotros no debemos de renegar, debemos de agradecer que el sol sale todos los días y para todos. Ahí nos demuestra su fidelidad. Otro ejemplo de fidelidad es la ley de él y ella. Y vamos a tocar el tema que también hay una conferencia en el canal
que explica muy clarito la ley de él y ella, el poder que tiene el hombre y la mujer. Aquí dice, él como padre creador y ella como bárbaro útero creador. La unión de él y ella es la fuerza gestora de toda la vida que se manifiesta ante los ojos de los hombres. Si nos unimos en un verdadero amor, podemos usar la sabiduría para actuar, engendrar y crear la vida. ¿A qué nos están haciendo el llamado aquí? A que no violentemos esta ley, a que seamos fiel a la ley de principio de creación. ¿Por qué? Porque un bebé, nosotros, Angélica y cada uno de ustedes que están ahí viendo, ¿de dónde salieron? Del útero de la madre, pero con la fuerza de ¿qué? Del Padre Creador, porque siempre tiene que haber esa unión de él y ella para generar vida. Cuando pasa lo contrario, no se genera vida. Entonces la fidelidad en esta ley está en que siempre debemos de ser hombre y mujer para seguir creando y recreando la vida en este planeta Tierra. Igualmente en los animales, hasta a veces en la semilla, hasta en los pajaritos, en toda la naturaleza está representada esa fidelidad. Pajarito con pajarita. O en los gaticos, gato y gata, para que puedan recrear y crear la vida. Entonces, si eso lo hace la naturaleza, ¿por qué el hombre se ha desviado de esa ley? ¿No será porque nos han perturbado, nos han distorsionado la mentalidad para que creamos que lo que estamos haciendo en estos momentos está bien hecho? No, ahí estamos siendo infieles. ¿Pero infieles a qué? A esa ley creadora de él y ella. Todo lo que está por fuera de esta ley no hace parte de la creación. Es el resultado de la manipulación de las fuerzas oscuras que quieren acabar con la vida. Aquí vemos otro ejemplo, un ave majestuosa como el cóndor. Yo creo que muchos ya han conocido y saben sobre el cóndor, pero miremos. El cóndor andino es considerado un símbolo de espiritualidad y poder para muchas culturas andinas. Además, ha poblado históricamente los territorios de Sudamérica. Es considerado el rey de los Andes. Las parejas de cóndores permanecen unidas toda la vida. Esta es la razón por la cual es considerada el ave más fiel del planeta. Entonces, miremos, como lo decía anteriormente, si el cóndor, un ave, es tan fiel, ¿por qué el ser humano no lo puede ser? Entonces miremos que aquí solamente nos dice que cuando, o nos refleja que cuando la pareja del cóndor, sea hombre, sea macho o hembra, fallece, él continúa siendo fiel. Aunque no esté físicamente la compañera o el compañero, él sigue siendo fiel, porque el cóndor no representa simplemente lo que es el ave, sino que es la espiritualidad. Entonces miremos que no tenemos que ser fiel a veces solamente a las cosas físicas, materiales, a los compromisos, a la palabra dada, sino que aquí ya nos lleva al interior en este ejemplo del cóndor, porque tenemos que ver es con la espiritualidad. Entonces miremos que la fidelidad viene desde allá, desde el origen, desde cada uno de nuestros espíritus. ¿A quién le estamos siendo fieles? No a esa falsa imagen que tenemos acá en este momento en el planeta Tierra, sino que realmente nuestro espíritu, desde dónde viene, desde dónde trae ese origen de la luz y desde dónde nosotros tenemos que empezar a recobrar esa identidad para que sigamos con la ley de la fidelidad. Porque si nosotros no somos fieles, estamos pecando, por decirlo como veíamos anteriormente en unas diapositivas. El pecado es un error, es una falla ¿a qué? A algo que siempre ha estado. Es como haber traicionado mis principios. Entonces no pequemos, busquemos nuestro origen, de dónde somos y sigamos dentro de esa línea, dentro de esa verdad, dentro de esa justicia. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo un proceso de recrear y crear la vida. Aquí vamos a ver la parábola de los talentos. ¿Por qué? Porque en esta parábola también podemos ver representado lo que es la fidelidad. Si somos fieles en algo poco, en algo sencillo, en algo pequeño, eso también debe ser en algo grande. Por eso aquí la parábola nos va a dar a entender o nos va a dar claridad sobre la fidelidad. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí vamos a ver, esto está en Mateo 25, 14, 30. Vamos a ver un video. La parábola es más larga, ¿no? Sino que aquí en el video ya no la van a contextualizar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, aquí está el complemento de la parábola, pero como ya lo vimos en el video, entonces vamos a contextualizar a qué nos referimos cuando hablamos de la parábola de los talentos. Nos da a entender de que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos unos talentos, unas cualidades, unas virtudes, y esos son talentos que vienen en la parte espiritual. Hay talento en la parte de la parte física o la parte intelectual, pero aquí estamos hablando de esos talentos espirituales. Cada uno de ustedes tenemos talentos espirituales, tenemos dones. ¿Cuáles serán esos dones? ¿No será de ayudar, de comprender, de servir al hermano, de extender la mano? Y cada uno de nosotros tenemos que poner esos talentos al servicio. No los podemos, como si mi talento es servir, pero si a mí no me gusta darle la mano a un hermano, entonces no estoy poniendo en práctica ese talento, simplemente lo tengo ahí, lo tengo guardado y fui y lo guardé, lo escondí para cuando tenga que rendir cuentas, por decirlo de esa forma. Entonces nosotros tenemos talentos, cada uno de ustedes se conoce y sabe cuál es su talento, cuál es ese poder para servir, para entregar, para ayudar a levantar esta humanidad como está, para entregar amor. Entonces el llamado aquí en la parábola de los talentos es que nosotros entreguemos de lo que tenemos, que cada uno de ustedes tienen muchas cualidades valiosas, que no se queden pensando, ¿será que si yo entrego esto lo estoy haciendo bien? No. Si sale desde el corazón, que lo entreguemos, lo hagamos, sirvamos, que así ante la sociedad eso esté mal visto. Pero si realmente ese es un poder, una fuerza que les nace desde el corazón, hagámoslo. Hagámoslo, que a eso se refiere. Que no guardemos ese poder interior, ese poder que trae cada uno de estos espíritus
¿Para qué? Para seguir levantándonos cada uno de nosotros y levantar este planeta, porque este planeta está enredado y está caído y confundido con una falsa verdad, con una falsa imagen. Entonces empecemos a ser fiel a ese sentir, fiel al corazón, porque hay una fidelidad. Siempre hemos dicho, el corazón nos habla, pero hemos sido fiel, lo hemos escuchado, o simplemente él nos dice algo y nosotros hacemos lo que la mente nos dice que hagamos o lo que los demás opinan. No, seamos fieles a ese sentir, fieles a cada uno de nosotros. Aquí miramos también la célula, pero bueno, ¿por qué la célula? Dirá sobre este tema. Dice que es un ser vivo que es fiel a su propósito, ya que cada célula conoce su función y la cumple a cabalidad. Dígame, ¿quién de ustedes ha visto que una célula del hígado vaya y haga la función de una célula del páncreas o de una célula del colon o una célula de la piel? En un ejemplo tan sencillo como la célula, pero la célula contiene un poderío, una fuerza interior que cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo. Pero ¿cómo la descubrimos? Cuando empezamos a indagar, a investigar, que es otro llamado que hacemos. Centro de Investigaciones Coricancha hace un llamado a eso, a que no se queden solo con lo que nosotros le entregamos, sino que investiguen, indaguen, profundicen en todos los conocimientos que sean de la verdad y de la creación. Entonces, volviendo al tema de la célula, en cuanto a la fidelidad, ¿qué tiene que ver? La célula del hígado no va a hacer la función de una célula de la piel, ni de una célula del riñón. Esa célula tan pequeñita nos demarca y nos da como un sello de, mire, si usted no sabe qué es la fidelidad, esto es ser fiel, fiel a su propósito, fiel al saber para qué vino a este planeta Tierra, saber qué contiene, qué poder tiene usted en su corazón y a cumplirlo, porque a veces sabemos que tenemos un poder o sentimos que debemos de hacer algo, pero por el miedo, por el afán del trabajo, por la angustia, por todas esas situaciones falsas creadas en este sistema, nos detenemos y empezamos a cumplir a una falsa imagen. Empezamos a ser infiel a nuestro propósito, a nuestra identidad. Entonces, cada que queramos pensar en qué es la fidelidad, vámonos a este ejemplo, como ya hemos visto varios anteriormente, pero a la célula. La célula tiene y cumple a su cabalidad su función. Cada célula tiene un propósito y cada uno de nosotros, los que nos están viendo, tenemos un propósito. Hagámonos la pregunta, ¿cuál es ese propósito mío? ¿A qué vine yo a este planeta? ¿Por qué estoy yo aquí? Si descubro mi propósito, no nos quedemos sentados. Empecemos a actuar y a trabajar para serle fiel a ese propósito por el cual estamos aquí. No estamos aquí gratis, ya lo vamos a ver más adelante. Fidelidad, lealtad. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Quién puede negar el corazón? A veces nosotros somos infieles al corazón, como lo decía anteriormente, porque Él nos habla y nosotros no le hacemos caso. En ese momento estamos siendo infieles, pero el corazón siempre permanece ahí. Él no se puede negar, Él siempre está ahí. Cuando los pecados son saldados, la luz del alma, la verdad, puede irradiar cada vez más fuertemente a través del hombre. Entonces el hombre es más y más fiel a la verdad en su sentir, pensar, hablar y actuar. Quien vive en la verdad sabe todas las cosas, porque guarda fidelidad a la verdad. Dios, en su comportamiento diario. Solo de este modo encuentra el alma el camino de regreso a su origen, a su ser, que es divino. ¿Qué nos dice esta lámina? Esta lámina nos está llevando a ese llamado al sentir, a reconocer la verdad, al pensar, al hablar y al actuar de una forma congruente. Entonces sintamos simplemente con el hecho de que nos concentremos un momento, un instante, y sintamos el corazón y que lo que el corazón nos diga, eso lo hagamos. Porque les decía anteriormente, a veces sentimos el corazón y no obramos conforme al corazón, sino que obramos a veces conforme a la razón. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros debemos ser seres que sintamos, seres que pensemos, pero que pensemos con el poder del corazón. Y así vamos a poder recobrar y empezar a recorrer ese camino de ascenso para llegar a esa fidelidad,
a esa luz, a ese Padre Creador y a esa Madre. Entonces empecemos por perdonar, empecemos por ser comprensivos, por entender al hermano, por amarnos nosotros y amar al entorno. Y ahí paso a paso vamos empezando a comprender la fidelidad. Dios no se oculta por tanto al hombre. Sin embargo, el hombre se oculta a Dios a causa de su pecado. Es sencillo. Empecemos a eliminar el pecado. ¿El pecado qué es? Es todo aquello que no está dentro de la ley, todo aquello que no es fiel a la ley creadora. Como lo veíamos, si yo soy fiel a la ley de él y ella, voy a estar dentro de la ley, dentro de esa fidelidad. Pero si yo empiezo a serle infiel, empiezo a desviar mis pensamientos, mis emociones, ciertas circunstancias que me van a llevar a que yo no pueda crear y recrear la vida, estoy siendo infiel a ese principio original de vida. Entonces empecemos ¿a qué? Desde las cosas sencillas, a empezar a la verdad. No ocultemos la verdad porque la verdad no se puede ocultar. Entonces, ¿quién va a ocultar que un bebé, un Angélica, cada uno de ustedes nació de un hombre y una mujer? Eso no se puede ocultar. Entonces empecemos a ser fieles, empecemos a quitarnos ese pecado y así mismo nosotros vamos a empezar a recobrar el poder que tenemos por dentro. Cada uno de nosotros toma la decisión. Esto es un mensaje que se entrega de aquí para allá. Cada uno de ustedes escucha, lo siente, lo comprende, lo evalúa y toma su propia decisión. Una decisión que es personal. La fidelidad de Dios para con nosotros es inquebrantable. Aunque Él sea traicionado, no traiciona. Aunque Él no sea correspondido, nos continúa amando. Devolvámonos y sintamos el corazón. Veamos ese Dios como ese corazón que está ahí. Ese Dios habita dentro del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, la fidelidad de Dios para con nosotros es inquebrantable. Ese corazón siempre está ahí. Aunque le metamos comidas chatarras, como se dice, grasas, harinas y todo eso, porque ahí lo estamos violentando, cosas sencillas. Pero ¿qué pasa? Él siempre está ahí. Él siempre está ahí dándonos esa vida hasta que ya abusamos, ¿no? Y ahí en algunos momentos, pues que suele pasar lo que ya sabemos. Aunque Él sea traicionado, por lo decía anteriormente, lo escuchamos, pero no obramos como Él nos dice, como Él nos habla, no obramos a su sentir, sino que obramos a la razón. Ahí lo estamos traicionando. Aunque Él no sea correspondido, Él nos sigue amando. Porque la forma de amarnos, ¿qué es? Es bombear la sangre a través de todas las venas, las arterias, es darnos oxígeno, es darnos vida. Entonces Él siempre nos sigue amando. La auténtica fidelidad se expresa siempre en un renovado amor hacia el otro. Amemos. Amemos a los otros y empecemos a amarnos nosotros. Porque el trabajo empieza desde nosotros, ¿no? Desde lo más sencillo. Empecemos a perdonar, empecemos a eliminar todas esas rabias, enojos, engaños, mentiras. Desde las verdades más pequeñitas empezamos a ser siendo fieles, porque a veces somos infieles son mentiras piadosas, no existen las mentiras piadosas. Ya ahí hay una infidelidad a una verdad. Entonces empecemos a decir siempre la verdad. Cuando decimos la verdad tenemos el corazón tranquilo. Y veíamos en las láminas anteriores que un corazón tranquilo es un corazón fiel. No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Es decir, lo que ya hemos hecho es una condición de esa falsa imagen, de esos 4 poderes, de este entorno que nos ha generado que nosotros vamos a un pecado y que hayamos violentado la ley eterna. Contra eso no se puede hacer nada, pero miremos que sí podemos cambiar lo que viene. Si cambiamos los pensamientos, cambiamos las emociones. Si cambiamos las emociones, cambia la actitud. Si cambiamos la actitud, cambias la vida. Si cambiamos la vida, cambiamos el destino, como lo llaman allá afuera, como lo llama allá el sistema, acá afuera en el planeta Tierra, pero yo lo diría, cambiamos el designio. Cada uno de nosotros trae un designio, pero tenemos que empezar a cambiar pensamientos, a grabar nuevamente a través de estos 5 sentidos la información verdadera. Y así mismo vamos cambiando esas imágenes y esas emociones. Y si cambiamos las emociones, vamos cambiando la actitud. Porque a veces nuestro actuar, ¿qué hace? Con nuestro actuar estamos dañando o ofendiendo al hermano. Empecemos a hacer un proceso.
de modificar pensamientos, emociones, actitudes, y asimismo vamos cambiando nuestro designio. Fuimos creados con extensiones del mismo Creador y con partículas del infinito y de las estrellas. No lo sabíamos porque estábamos dormidos, estábamos engañados, estábamos siéndole infiel a esa verdad. No lo sabíamos porque estábamos dormidos. Y así caminábamos como en un laberinto sin encontrar la salida y sin saber a dónde llegar. Tú no eres un accidente, eres creado por Dios y naciste con un propósito grande en esta tierra. Cada uno de nosotros, cada espíritu que está en este momento en el planeta Tierra, en tiempo y espacio, es por algo. Porque tiene un trabajo y vino con un propósito y hay que buscar y recobrar ese propósito para ejecutarlo, para que seamos fieles a esa ley por la cual nosotros tenemos esta vida. Porque nosotros nos haríamos esta pregunta: ¿por qué yo estoy viva? ¿Para qué? Entonces, si ya nosotros sabemos que no somos un accidente, que fuimos creados y que nacimos de un propósito, y que nacimos con un propósito grande en esta tierra, pues busquemos a ver cuál es ese propósito. Que no sea un propósito material, que no sea tener casa, carro, beca o estudiar. Todo eso está bien, pero realmente miremos cuál es el propósito, pero de nuestro espíritu. ¿Para qué? Comprendamos y estemos dentro de la ley de la fidelidad. Propósito o reflexión le llamaría yo. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Los que nos sentamos aquí, los que están allá afuera, escuchando y viendo el programa. Encender la llama del corazón que está en cada uno de nosotros. La fuente de la vida real que cada hombre contiene y palpita en él como luz. Camina siempre sintiendo esa fuerza dentro de ti. Y así pases por caminos oscuros, esa luz siempre te guiará. Solo siente y piensa en esa luz todos los días, iluminando desde adentro y siendo luz para los demás. Por esto Jesús dijo: no se enciende una luz y se coloca debajo de un almud para que nadie la vea. Debemos iluminarnos desde adentro y ser lámpara para los demás. Ese es el llamado a cada uno de nosotros. Empecemos a recobrar esa identidad, a hacer ese proceso de transformación, a encender esa llama que está en el corazón de cada uno de nosotros, que no la hemos sentido, que ha estado ahí como fría, como apagada, como que se quiere extinguir por toda esa falsa información, por todo ese bullicio que el mundo nos ofrece. Pero realmente sintámonos, como lo decía la lámina anterior y esta lo confirma. Escuchemos. Hagamos una pausa en el camino y escuchemos el corazón, que cuando escuchamos el corazón siempre nos va a dar una respuesta asertiva, siempre nos va a dar algo con lógica. El corazón nunca nos va a traicionar, el corazón siempre nos dice la verdad. Entonces, iluminémonos es sencillo, no es algo por allá hipotético. Iluminarnos es empezar a cambiar cada uno de nosotros, cambiemos nosotros y verá que el entorno cambia. No pretendamos que los demás cambien para que yo tenga que cambiar. Siempre empezamos desde adentro. Y así mismo nos lo muestra la imagen. Iluminemos ese corazón y empecemos a hacer esas lámparas que empiezan a encender a las que están a los lados. ¿Y cómo es encender? Encender es porque un corazón está apagado allá, porque está frío, está congelado, porque no conoce su verdad, no conoce de dónde viene, ni para dónde va, ni qué está haciendo en este planeta, en este planeta Tierra. Entonces empecemos a entregar la verdad. Esa es una forma de encender corazones allá afuera, entregando la verdad. Y la verdad es única. La verdad no hay que ocultarla, la verdad no hay que maquillarla. La verdad es la verdad. Porque es sencillo, el sol siempre dará vida. El sol nadie lo puede apagar. Y que nuestro corazón se forme en eso, un sol dador de vida para mí misma y para el entorno, y que todos los que estén a nuestro lado empiecen a ver esa transformación, pero no para que ellos la vean, sino para que nosotros empecemos a replicar. ¿Por qué? Porque si los demás la ven, es porque nos está funcionando un proceso que estamos haciendo individual. Entonces empecemos a comunicar esta verdad que está en lo sencillo, esta verdad para que empecemos
a mirar que la fidelidad está en todo lo sencillo, en toda la naturaleza, en todo el ser humano. Para que no se les olvide, la fidelidad se ve reflejada en una célula que es pequeña, diría yo, pero si juntamos muchas células, se forma un órgano. Si juntamos varios órganos, se forma un cuerpo. Entonces, esa fidelidad tiene que ser un cuerpo íntegro, un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento. Muchas gracias para todos y los esperamos todos los viernes por nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones a las 7 p.m. Muchas gracias. Estuve buscando respuestas entre las razones de un hombre común, en el sueño de las ilusiones que inventan un mundo que no era real. Estuve buscando motivos para descargarme del juego mortal, que nos venda los ojos, nos ata las manos y no nos permite escuchar. Estoy encontrando respuestas con los pensamientos de mi corazón. Interpreto el cifrado que me habla desde la luz de la conciencia vital. Estoy encontrando el motivo para despertarme con el ideal que nació en el cristal del que encarna verdad y justicia por su libertad. Estuve buscando y estoy encontrando dentro de mi pecho las alas que baten, la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, el agua que barre. Es el amor. Yo soy la semilla que crece y da vida, en armonía y con sabiduría, en la tierra que late, el fuego que funde, aire que envuelve, agua que barre. Es el amor. Estoy batallando en la cueva contra la bestia que me esclavizó. Con mis luces encuentro la espada y corto su cabeza con resolución. Estoy preparando el camino que lleva al sendero de la identidad, recobrando la ram de mi ser que le perteneció al soberano integral. Estuve buscando y estoy encontrando dentro de mi pecho las alas que baten, la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, agua que barre. Es el amor. Yo soy la semilla que crece y da vida, en armonía y con sabiduría, en la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, agua que barre. Vamos limpiando, vamos arando, vamos sembrando, vamos cosechando. Junten las manos, que esto es de hermanos en unidad. Da el salto eterno, busca lo bueno, deja lo viejo, haz todo nuevo. Abre las alas, ven alto vuelo y con humildad. De Juan. Es el amor de Juan, es el amor de Juan, es el amor de Juan, es el amor de Juan. Es el amor de Juan, es el amor de Juan.